Hola, continuando con nuestro curso, hoy presentaremos el movimiento rectilíneo de una partícula con velocidad constante y el movimiento rectilíneo de una partícula con aceleración constante. Empecemos. El movimiento rectilíneo uniforme describe el movimiento de un cuerpo cuya trayectoria es una línea recta y se mueve con velocidad constante. Es decir, si tomamos 3 fotos instantáneas cuando el móvil pasa por la posición x0, x1 y x2, vemos que su desplazamiento delta de x al ir de la posición x0 a la posición x1 y delta de x' al ir de la posición x1 a la posición x2 son iguales. Además, el tiempo que tarda al ir de la posición x0 a la posición x1 es el mismo tiempo que tarda al ir de la posición x1 a la posición x2. Esto conlleva a que el vector velocidad sea una constante. Esto quiere decir que su magnitud y dirección no cambian en el tiempo como se representa en la figura. En este caso, llamado caso 1, el móvil se mueve hacia la derecha de manera que la dirección de la velocidad apunta en la dirección positiva del eje X. Por su parte, la aceleración es cero dado que la velocidad no cambia en el tiempo y queda representada mediante la figura de la aceleración en función del tiempo. La gráfica de la velocidad en función del tiempo es una constante y se representa por una línea recta paralela al eje del tiempo. Además, el área bajo la curva en un intervalo de tiempo corresponde al desplazamiento del móvil. Esto es el cambio de la posición, que en este caso es positivo. Por otra parte, es importante destacar que la velocidad instantánea en cualquier instante de tiempo es igual a la velocidad promedio durante un intervalo de tiempo. Ahora veamos la representación gráfica de la posición en función del tiempo, en donde se puede observar que la posición aumenta de manera uniforme conforme pasa el tiempo y está dada por la ecuación, la cual significa que la posición de la partícula es igual a la posición inicial más el desplazamiento que ocurre durante el intervalo de tiempo delta de t. x0 es el corte con el eje X y la pendiente corresponde a la velocidad que lleva el móvil, que en este caso es positiva. Por lo general, en la práctica, se elige el tiempo inicial como 0 y al tiempo final t sub f se escribirá como t. De modo que la ecuación se convierte en x igual a x0 más b sub x por t. Esta ecuación permite conocer la posición del carro en cualquier tiempo determinado. El otro posible caso de un movimiento rectilíneo uniforme es que el móvil se mueva hacia la izquierda, indicando que el vector velocidad apunta en la dirección negativa del eje X con magnitud constante. Por ende, el vector aceleración es 0, como se representa en la gráfica. Por su parte, la gráfica de la velocidad en función del tiempo es una constante y, al igual que en el caso anterior, el área bajo la curva representa el desplazamiento. En este caso, el signo menos significa que el área está por debajo del eje del tiempo y físicamente nos indica que el móvil se desplaza hacia la izquierda. La representación gráfica de la posición en función del tiempo aumenta de manera negativa. Finalmente, se puede concluir que en un movimiento rectilíneo uniforme solo tendremos dos casos. Si la pendiente de la función lineal entre la posición y el tiempo, que corresponde a la velocidad del móvil, es positiva, el móvil se desplaza hacia la derecha, y si es negativa, el móvil se desplazará hacia la izquierda. A continuación se estudiará el movimiento uniformemente acelerado, también conocido como movimiento uniformemente variado. Es aquel en el que un móvil que se desplaza sobre una trayectoria recta está sometido a una aceleración constante. Esto quiere decir que su desplazamiento delta de x y delta de x' ya no son iguales. Sin embargo, tarda el mismo tiempo al ir de la posición x0 a la posición x1 y de la posición x1 a la posición x2. Resultado que implica que la magnitud de la velocidad aumente de manera uniforme. Pero su dirección no cambia en el tiempo, como se representa en la figura, implicando que la aceleración normal es 0, mientras que la aceleración tangencial es constante y diferente de 0. Y su representación en función del tiempo está dada por la gráfica, en donde el área bajo la curva corresponde al cambio de la velocidad del móvil. Es importante destacar que como la aceleración es constante, su aceleración instantánea en cualquier instante de tiempo es igual a la aceleración promedio durante un intervalo de tiempo. La curva de la gráfica de la velocidad en función del tiempo evidencia que la velocidad es directamente proporcional al intervalo de tiempo que transcurre.
y por eso se obtiene una línea recta inclinada y está expresada matemáticamente por la ecuación en donde la velocidad inicial representa el corte con el eje de la velocidad y el valor de la pendiente es la aceleración. Por lo tanto, a mayor pendiente de la recta, mayor aceleración poseerá el móvil y el área bajo la curva corresponde al desplazamiento. Por su parte, la gráfica de la posición en función del tiempo es una parábola que corta el eje X en el valor de la posición inicial, que en este caso es X sub 0. La curva es cóncava hacia arriba debido a que la aceleración es positiva. La expresión matemática de la posición en función del tiempo está dada por x igual a x sub 0 más la velocidad inicial en x por el tiempo más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Ahora, si el carro se mueve hacia la izquierda y la magnitud del vector velocidad aumenta uniformemente en la dirección negativa del eje X, implica que la magnitud de la aceleración es constante negativa para todo tiempo, como se muestra en la gráfica de la aceleración en función del tiempo, y su cambio de la velocidad corresponde con el área bajo la curva. Por su parte, la gráfica de la velocidad en función del tiempo aumenta linealmente de manera negativa, y la ecuación corresponde a una línea recta, en donde la velocidad inicial representa el corte con el eje de la velocidad, que en este caso es menos v sub 0x, y el valor de la pendiente negativa corresponde con la aceleración, y al igual que el caso anterior, el área bajo la curva representa el desplazamiento. La representación gráfica de la posición en función del tiempo es una parábola que aumenta de manera negativa, cuya concavidad es hacia abajo debido a que la aceleración es negativa y se expresa matemáticamente por la ecuación. Podemos concluir del caso 1 y del caso 2 que en un movimiento uniformemente acelerado el móvil acelera cuando el vector velocidad y el vector aceleración tienen la misma dirección, de manera que la magnitud de la velocidad aumenta uniformemente en el tiempo. En el caso que ahora el móvil frene, la dirección de la velocidad y la aceleración son opuestas, de modo que la magnitud de la velocidad disminuye con el tiempo como se muestra en la figura. Si el movimiento del móvil se da en la dirección positiva del sistema de referencia, la dirección del vector aceleración será negativo y constante, como se muestra en la gráfica de la aceleración en función del tiempo. La relación de la velocidad y el tiempo es una función lineal decreciente, como se muestra en la gráfica, e indica que la magnitud de la velocidad disminuye en forma constante en el tiempo. Por último, la gráfica espacio-tiempo es una función parabólica cóncava hacia abajo, ya que la aceleración es negativa, indicándonos que el móvil recorre distancias cada vez menores en intervalos de tiempos iguales, y se expresa matemáticamente mediante la ecuación. Ahora, si la dirección de la velocidad apunta en la dirección negativa del eje X, por ende la dirección del vector aceleración es opuesta, y su magnitud, que es una constante positiva, es representada por la gráfica de la aceleración en función del tiempo. La relación de la velocidad y el tiempo es una función lineal como se muestra en la gráfica, e indica que la magnitud de la velocidad disminuye en forma constante en el tiempo. Y la gráfica espacio-tiempo es una función parabólica, pero esta vez cóncava hacia arriba ya que la aceleración es positiva y se expresa matemáticamente mediante la ecuación. Finalmente podemos concluir del caso 3 y el caso 4 que en un movimiento uniformemente acelerado el móvil frena cuando el vector velocidad y el vector aceleración tienen direcciones opuestas, de manera que la magnitud de la velocidad disminuye uniformemente en el tiempo. Hoy estudiamos que el movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque su trayectoria es una línea recta y la magnitud y la dirección de la velocidad permanecen constantes en el tiempo. En consecuencia, el vector aceleración es cero. También estudiamos el movimiento uniformemente acelerado, el cual se caracteriza porque describe una trayectoria en línea recta en donde la magnitud de la velocidad varía de manera uniforme, implicando que la aceleración tangencial es constante y diferente de cero. Muchas gracias.